Mamá, estoy aquí con la mejor suegra del mundo. Esa sí merece celebración, no como tú que eres un estorbo. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo Sebastián me dijo por teléfono a las 7:18 de la noche del martes 16 de abril, el día de mi cumpleaños número 61. Él no tenía idea de que en exactamente 11 días estaría parado en mi puerta suplicando por 120,000 pesos. Y yo no tenía idea de lo que estaba por hacer con ese dinero. No lloré cuando colgó el teléfono. Aunque temblaba, no me desesperé. La gente ve a una señora de 61 años y piensa que soy inofensiva, olvidable. Sebastián lo pensaba cuando me llamó una carga. No sabía que hablaba con alguien que gestionó 50 millones de pesos durante 37 años, que nunca dejó pasar un error. Me subestiman. Esa ha sido mi mayor ventaja. Me quedé sentada en mi pequeño departamento. El silencio después de la llamada era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. La luz del atardecer entraba por la ventana que yo misma había limpiado esa mañana, proyectando sombras naranjas sobre la mesa, donde había colocado un pastel pequeño, un pastel para una sola persona, chocolate, mi favorito. El olor dulce llenaba la cocina, pero mi boca tenía un sabor metálico, como cuando muerdes papel aluminio sin querer. Mis dedos temblaban mientras sostenía el teléfono todavía caliente contra mi pecho. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas. Sebastián estaba en el restaurante Pujol con su suegra, Maritza. Ese lugar cobra 4,500 pesos el menú de degustación por persona. Lo sé porque hace 2 años, cuando cumplí 59, le sugerí que fuéramos allí. Me dijo que era demasiado caro, que debíamos ser realistas con nuestras expectativas. Pero lo que realmente necesitas entender es cómo llegamos aquí. Porque esto no comenzó hace 3 años, ni hace 5. Comenzó exactamente 9 años, 2 meses y 14 días atrás, cuando Sebastián conoció a Jessica. Mi nombre es Patricia Morales. Tengo 61 años recién cumplidos. Durante 37 años trabajé en la empresa Textiles del Valle como contadora principal. Me jubilé hace 4 años con una pensión modesta pero digna. Viví toda mi vida en Ciudad de México, en el mismo barrio de Condesa, donde crié a Sebastián después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 7 meses. 7 meses. Un bebé que no podía sostener su propia cabeza todavía. Y su padre decidió que éramos demasiada carga. Pero nunca le conté eso a Sebastián. Nunca. Le di todo lo que pude. Trabajaba dobles turnos durante la temporada de auditorías. Mis compañeras salían a almorzar juntas y yo comía pan con queso en mi escritorio para ahorrar los 20 pesos que costaba un menú. Durante 18 años ahorré cada centavo que podía. Para su educación, para su futuro, para que nunca sintiera que le faltaba algo. Cuando Sebastián tenía 15 años, necesitaba una computadora para la escuela. Costaba 2,500 pesos. Yo tenía exactamente 2,800 en mi cuenta de ahorros. Los ahorros de 3 años. Los usé todos. Me quedé con 300 pesos hasta el siguiente mes de pago. Comí arroz con huevo durante 29 días. Él nunca lo supo. Simplemente le dije que había recibido un bono en el trabajo. Sebastián se graduó de Ingeniería Civil de la Universidad Católica. Pagué su matrícula completa. 120,000 pesos en 5 años. Vendí el único bien que tenía, el pequeño terreno en Puebla que mi madre me había dejado. Era mi plan de retiro, mi seguridad. Lo vendí sin pensarlo 2 veces. Durante esos 5 años universitarios, Sebastián vivía conmigo. Nunca le cobré renta. Nunca le pedí que contribuyera con los gastos de luz, agua o comida. Él era mi hijo, mi único hijo. Mi razón para levantarme cada mañana a las 5:30, incluso cuando mis rodillas comenzaban a dolerme tanto que necesitaba apoyarme en las paredes para caminar. Y entonces conoció a Jessica. Al principio, me alegré. De verdad, ella era bonita, educada, venía de una buena familia. Su madre, Maritza, era dueña de 3 boutiques de ropa en Polanco. Dinero, mucho dinero. Jessica usaba carteras que costaban más que mi sueldo mensual.
La primera vez que Jessica vino a cenar a casa, noté cómo miraba mi pequeño departamento. Sus ojos recorrieron las paredes con manchas de humedad que yo intentaba ocultar con cuadros. La mesa de madera que había comprado de segunda mano hacía 20 años. Las cortinas que yo misma había cosido porque las de la tienda eran demasiado caras. Vi cómo arrugaba ligeramente la nariz cuando sirvió la sopa en los platos despicados, que eran todo lo que podía permitirme. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Sebastián y Jessica se casaron 2 años después. Una boda de 400 invitados en el Country Club de Ciudad de México. Maritza insistió en pagar todo. $75,000 en total. Sebastián me lo dijo con orgullo, como si fuera un logro personal. Yo usé el mismo vestido que había usado en la boda de mi prima 8 años antes. Nadie lo notó. O si lo notaron, fueron demasiado educados para decirlo. Después de la boda, Sebastián consiguió un trabajo excelente en una constructora multinacional. Ganaba bien, muy bien, 12,000 pesos al mes. Compraron una casa en Interlomas, 3 pisos, 5 habitaciones, piscina. Maritza les dio el enganche como regalo de bodas. $200,000. Sebastián me lo contó mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. Me mostró fotos en su teléfono. Yo sonreí. Le dije que estaba muy orgullosa, y lo estaba. Pero también sentí algo frío en el estómago, algo que no podía nombrar entonces. Los primeros 2 años, Sebastián me visitaba seguido. Cada domingo venía a almorzar. Yo cocinaba sus platos favoritos: mole poblano, chiles en nogada, flan napolitano de postre. Él comía con gusto y me contaba sobre su trabajo, sus proyectos, sus planes. Pero después del segundo año, las visitas comenzaron a espaciarse. Cada 2 domingos, luego una vez al mes, luego solo en días festivos. Siempre tenía una excusa. Estaba ocupado con el trabajo. Jessica no se sentía bien. Tenían compromisos con la familia de ella. La familia de ella. Y ahí estaba yo, sentada sola en mi cumpleaños, mirando un pastel para una persona, mientras mi hijo celebraba con su suegra en un restaurante donde un plato cuesta lo que yo gasto en comida durante una semana entera. Pero esto es lo que él no sabía, lo que nadie sabía. Durante los últimos 3 años había estado guardando algo más que silencio. Antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Revisa si ya estás suscrito al canal y deja tu like. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde del mundo me estás escuchando? De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado mi historia. Durante los últimos 3 años había estado guardando algo más que silencio. Había estado guardando documentos, registros, evidencias, todo en una carpeta azul manila que mantenía en el segundo cajón de mi cómoda, debajo de mis blusas viejas. Una carpeta que nadie sabía que existía. ¿Sabes qué pasa cuando trabajas 37 años como contadora? Aprendes que los números nunca mienten. Las personas sí. Pero los números cuentan la verdad exacta. Y yo había estado contando algo más que dinero. Había estado contando promesas rotas. El cambio comenzó exactamente 3 años, 4 meses y 11 días atrás. Era un domingo de agosto. El 15 de agosto, para ser precisa. Día de la Asunción de María. Yo había preparado un almuerzo especial. Pollo al horno con papas doradas, ensalada fresca, mi arroz con leche casero que a Sebastián le encantaba desde niño. Pasé 4 horas en la cocina. Mis rodillas me gritaban cada vez que me agachaba para sacar la bandeja del horno. Sebastián llegó a las 2:15 de la tarde. 1:15 tarde. Tocó el timbre 3 veces, rápido, impaciente. Cuando abrí la puerta, estaba hablando por teléfono. Me hizo un gesto con la mano, un movimiento rápido que significaba espera. Entró a mi casa sin siquiera mirarme a los ojos. Siguió hablando por teléfono durante 15 minutos más. Yo me quedé de pie en la cocina, viendo cómo la grasa del pollo se solidificaba en la bandeja. Cuando finalmente colgó, se sentó a la mesa. Miró el plato que le serví. Tomó 3 bocados. Luego dejó el tenedor. «Mamá, está un poco seco». 4 palabras,
4 horas de trabajo reducidas a 4 palabras. Pero lo que dijo después fue peor. La mamá de Jessica hace un pollo espectacular. Usa hierbas importadas de Francia. Deberías preguntarle la receta. Sonreí. Asentí. Guardé el dolor en algún lugar detrás de mis costillas. Él no vio cómo mis dedos apretaban la servilleta debajo de la mesa hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No vio cómo tuve que morderme el labio para no decir lo que realmente pensaba. Esa fue la primera vez. La segunda vez fue 3 semanas después. El 3 de septiembre, martes. Sebastián me llamó a las 10:37 de la noche. Yo ya estaba en la cama, casi dormida. «Mamá, necesito un favor». Mi corazón dio un salto. ¿Estaba bien? ¿Había pasado algo? Jessica y yo vamos a México de vacaciones. 2 semanas. ¿Podrías regar las plantas de la casa? Tengo un sistema automático, pero prefiero que alguien vaya a revisar. Por supuesto, hijo. ¿Cuándo se van? Mañana en la mañana. Te dejo las llaves en tu buzón. Nunca me invitó a verlo antes de irse. Nunca me preguntó si tenía planes esos días. Simplemente asumió que estaría disponible. Fui a su casa cada 3 días durante 2 semanas. 40 minutos en bus desde Condesa hasta Interlomas. 80 minutos ida y vuelta. 5 veces. 640 minutos de mi tiempo. Más de 10 horas. Mientras regaba las plantas, miraba la casa. Los pisos de mármol importado. Los muebles que costaban más que mi sueldo anual. Las fotografías en la pared. Todas de la familia de Jessica. En la sala principal había una foto enorme de la boda. Sebastián y Jessica sonriendo. Al lado de ellos, Maritza, radiante en su vestido de seda color champán. Busqué mi foto. Finalmente la encontré. En el pasillo que llevaba al baño de visitas. Una foto pequeña. Yo sonriendo junto a Sebastián. El marco era de plástico barato. Todos los demás marcos eran de plata. Tomé una foto de eso con mi teléfono. La primera entrada en mi carpeta azul Manila. Cuando Sebastián regresó de México, le envié un mensaje. «Bienvenido de vuelta, hijo. Las plantas están bien. Que tengas un lindo día». Me respondió 3 días después. «Gracias. Una palabra». 10 horas de mi tiempo valían una palabra. Pero pensé, tal vez estaba ocupado. Tal vez el trabajo lo tenía estresado. Tal vez solo necesitaba tiempo. Los hijos a veces se alejan un poco cuando se casan. Es normal, ¿verdad? En realidad, no era normal, pero yo todavía quería creerlo. El patrón continuó. Cada mes, Sebastián necesitaba algo. Que fuera a su casa a recibir un paquete. Que cuidara al perro mientras ellos salían el fin de semana. Que llevara documentos a su oficina porque él los había olvidado. Siempre eran favores pequeños. Nunca decían «por favor completo». Solo «necesito que» o «podrías». Nunca decían «gracias» completo. Solo «ok» o un emoji de pulgar arriba. Y yo siempre decía que sí, porque era mi hijo, porque eso es lo que hacen las madres, porque todavía tenía esperanza de que las cosas volverían a ser como antes. Pero las cosas no volvieron a ser como antes. El 22 de diciembre de ese mismo año, Sebastián me llamó. Era Nochebuena en 2 días. «Mamá, este año vamos a celebrar la Navidad en casa de Maritza. Ella está organizando una cena grande, familia cercana solamente». «Oh». Mi voz sonaba pequeña incluso para mis propios oídos. Y yo, «Tú eres familia política ahora, mamá. Maritza quiere mantenerlo íntimo, solo sangre directa, ya sabes cómo es. Pero celebraremos contigo otro día, ¿te parece? Familia política». Yo que lo había criado sola. Yo que había vendido mi tierra para pagar su universidad. Yo que había comido arroz con huevo durante meses para que él tuviera lo que necesitaba. Yo era familia política. Entiendo, hijo. Que la pasen bien. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor, mamá. Colgué el teléfono. Me quedé sentada en mi pequeña sala, mirando el árbol de Navidad que había puesto. Un árbol artificial de 1,5 metros que había comprado en oferta. Tenía adornos que Sebastián había hecho cuando era niño. Estrellitas de papel aluminio, un ángel de cartón pintado con crayones. Cada adorno era un recuerdo. Pasé la Nochebuena sola.
Mi vecina, la señora Carmen, me invitó a su casa, pero le dije que no me sentía bien. No quería que nadie me viera llorar. Pero esa noche, mientras comía mi cena simple, tomé una decisión. Saqué mi teléfono. Abrí Facebook. Busqué el perfil de Sebastián. Ahí estaban. Las fotos de la cena íntima. 32 personas. 32. Vi a primos de Jessica que ella apenas conocía. Vi al contador de Maritza. Vi a la vecina de al lado. Todos sonriendo alrededor de una mesa enorme decorada con velas importadas y vajilla de porcelana china. Tomé capturas de pantalla. Todas. Cada foto. Cada comentario donde Sebastián escribía la mejor Navidad de mi vida y agradecido por esta familia maravillosa. La segunda entrada en mi carpeta azul Manila. Pero lo que pasó en enero fue lo que realmente abrió mis ojos. Lo que me mostró que mi hijo no solo se estaba alejando. Mi hijo estaba siendo moldeado, reformado, convertido en alguien que yo no reconocía. Y la persona que sostenía el cincel era Maritza. El 27 de enero, a las 4:12 de la tarde, recibí un mensaje de Sebastián. Un mensaje que cambiaría todo lo que yo creía entender sobre mi relación con mi hijo. Mamá, Jessica y yo hemos estado hablando. Necesitamos establecer límites más saludables. No puedes aparecer sin avisar. No puedes llamarme todos los días. Necesito espacio para crecer como persona. Leí el mensaje 5 veces. Cada palabra era como un pequeño cuchillo. Pero lo que más me dolió fue una cosa específica. La palabra aparecer. Yo nunca había aparecido sin avisar. Nunca. Siempre llamaba antes. Siempre preguntaba si era buen momento. Siempre esperaba su permiso. Le respondí: Hijo, yo nunca aparezco sin avisar. Siempre te llamo primero. Su respuesta llegó 2 horas y 43 minutos después. Jessica dice que sí lo haces. Dice que la haces sentir incómoda. Ahí estaba. La primera mentira directa. Y Sebastián había elegido creerle a ella en lugar de a mí. A mí, que nunca le había mentido en 61 años de vida. Pero en lugar de pelear, escribí: Lo siento si causé alguna incomodidad. No volverá a pasar. Guardé esa conversación completa. Capturas de pantalla con fecha y hora. La tercera entrada en mi carpeta azul Manila. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando el sonido de los autos pasando por la calle. El colchón crujía cada vez que me movía. Podía oler el café viejo de la mañana todavía flotando en el aire. Mis manos estaban frías, heladas, aunque era pleno verano y la temperatura estaba a 28 grados. Algo había cambiado en Sebastián. O tal vez siempre había sido así, y yo simplemente no quería verlo. 2 semanas después, el 9 de febrero, Sebastián me llamó. Yo estaba en el mercado comprando verduras. Su voz sonaba alegre, casi emocionada. Mamá, tengo buenas noticias. Me van a ascender en el trabajo. Voy a ser gerente de proyectos. El sueldo aumenta a 18,000 pesos. Mi corazón se llenó de orgullo. Hijo, qué maravilloso. Estoy tan orgullosa de ti. Todo tu esfuerzo está dando frutos. Sí, bueno, Maritza me ayudó mucho. Me presentó con el director de la empresa. Él es amigo de la familia desde hace años. Sin ella, esto no habría sido posible. Ahí estaba otra vez. Maritza. Siempre Maritza. Qué bueno que tuviste esa ayuda, hijo. Pero tu talento y tu preparación también cuentan. La universidad que pagaste con tanto esfuerzo, me interrumpió. ¿Qué pagamos, mamá? Yo trabajé medio tiempo en 4º y 5º año, ¿recuerdas? Trabajó medio tiempo. 8 horas a la semana en la biblioteca de la universidad. Ganaba 500 pesos al mes. En 5 años, eso sumaba 30,000 pesos. Yo había pagado 120,000. Pero ahora, en su memoria, él había contribuido igualmente. No lo corregí. Solo dije: Tienes razón, hijo. Trabajaste muy duro. Entonces vamos a celebrar. Jessica, Maritza y yo vamos a cenar al Máximo Bistrot el sábado. Esperé. Esperé a que dijera: ¿Quieres venir? El silencio se extendió por 3 segundos. 5. 8. ¡Qué lindo!
lindo, hijo. Que la pasen bien. Gracias, mamá. Te mando fotos. Me mandó fotos. Las vi a las 11:15 de la noche de ese sábado. Sebastián, Jessica y Maritza brindando con champán. La cuenta en la mesa decía 4,200 pesos. Más de la mitad de mi pensión mensual en una sola cena. Cuarta entrada en mi carpeta azul. Pero entonces, algo pasó que me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a mejorar. El 10 de mayo, Día de la Madre, recibí una llamada de Sebastián a las 9:05 de la mañana. Mamá, feliz día. Jessica y yo queremos invitarte a almorzar hoy. A la 1 de la tarde, en tu restaurante favorito, El Cardenal. Pasa a recogerte. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi voz tembló cuando respondí. ¿De verdad, hijo? Eso sería maravilloso. Por supuesto, mamá. Eres muy importante para mí. A veces no te lo demuestro suficiente, pero lo eres. Colgué el teléfono y lloré. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. Tal vez me había equivocado. Tal vez Sebastián solo había estado ocupado, estresado, ajustándose a su nueva vida. Pero su amor por mí seguía ahí. Seguía siendo mi hijo. Me arreglé con cuidado. Me puse mi mejor blusa, la de seda azul que había comprado en rebaja hacía 3 años, pero nunca había usado porque estaba esperando una ocasión especial. Me maquillé. Me puse perfume. Un perfume francés que había durado 8 años porque solo lo usaba en ocasiones muy especiales. Quedaba apenas 1 centímetro en el fondo del frasco. A las 12:45 estaba esperando en la puerta de mi edificio. 12:50. 1 de la tarde. 1:10. Llamé a Sebastián. No contestó. 1:23. Lo llamé otra vez. Nada. 1:37. Un mensaje de texto. Mamá, lo siento mucho. Surgió una emergencia con la familia de Jessica. No vamos a poder ir. Celebramos otro día. Me quedé parada en la calle. El sol de marzo quemaba sobre mi cabeza. Podía sentir el sudor corriendo por mi espalda, empapando mi blusa de seda. Mis pies dolían dentro de los zapatos de tacón que no usaba hace meses. Una señora que pasaba me miró con lástima. Podía ver en sus ojos que sabía exactamente lo que había pasado, que alguien me había dejado plantada. Subí a mi departamento. Me quité la ropa bonita. Me lavé la cara. Me acosté en mi cama. Abrí Facebook a las 2:40 de la tarde. Ahí estaban las fotos, publicadas hacía 20 minutos. Sebastián, Jessica y Maritza en el restaurante Quintonil, el mejor restaurante de comida Nikkei de Ciudad de México, uno de los 50 mejores restaurantes de América Latina. El menú de degustación cuesta 600 pesos por persona. El pie de foto decía: celebrando el Día de la Madre con las mujeres más importantes de mi vida. Agradecido por estas 2 madres increíbles. 2 madres. 2. Como si Maritza, que lo conocía desde hacía apenas 4 años, fuera igual que yo. Igual que yo, que había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, que había trabajado hasta que mis manos sangraban para darle lo que necesitaba, que había renunciado a todo, para que él tuviera un futuro. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Los comentarios. Qué suerte tienes de tener 2 madres que te aman. Maritza, eres una suegra increíble. Ojalá todos tuvieran una como tú. Se nota que Maritza te trata como a un hijo. Leí cada comentario. 57 en total. Ninguno preguntó por mí. Nadie dijo, ¿y tu mamá biológica? Era como si yo no existiera. Tomé capturas de pantalla de todo. La 5ª entrada en mi carpeta. Pero algo más pasó ese día. Algo que no noté hasta 3 horas después, cuando dejé de llorar el tiempo suficiente para pensar con claridad. En una de las fotos, Sebastián llevaba un reloj nuevo, un Rolex Submariner. Yo sabía cuánto costaban esos relojes, porque una vez me había parado frente a la vitrina de la joyería solo para mirar. 58,000 pesos. El mismo precio exacto de la matrícula de 1 año completo en la universidad que yo había pagado por él. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿Tú también has sido decepcionado por alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto.
Solo faltaban 9 días para mi cumpleaños. 9 días para que Sebastián me llamara un estorbo. Y yo todavía no tenía idea de lo que estaba por venir. Los siguientes meses fueron una lenta erosión de mi dignidad, como el mar lamiendo una roca, quitando capa tras capa hasta que ya no queda nada reconocible. Pero yo seguía sonriendo, seguía diciendo que sí, seguía guardando silencio y seguía documentando todo. El 23 de abril, 5 días después de mi cumpleaños olvidado, Sebastián finalmente me llamó. Yo había esperado que al menos se disculpara, que admitiera que había sido cruel, que me dijera que el alcohol lo había hecho decir cosas que no sentía. Mamá, hola, perdona que no te haya llamado antes, el trabajo ha estado insoportable. Ni una disculpa, ni una mención de lo que había dicho, como si llamarme un estorbo fuera algo tan insignificante que no valía la pena recordarlo. Está bien, hijo, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, necesito un favor grande. Jessica está embarazada. Mi corazón dio un salto. Iba a ser abuela. A pesar de todo, iba a ser abuela. Hijo, qué noticia tan maravillosa. Felicidades. Gracias. Entonces, aquí está la cosa. Jessica va a dejar de trabajar durante el embarazo. El doctor dice que necesita reposo. Y después del nacimiento, va a querer quedarse en casa con el bebé al menos un año. Eso suena muy sensato. Sí, pero eso significa que vamos a estar más ajustados de dinero. Entonces, te voy a ser honesto, mamá. No voy a poder ayudarte económicamente como antes. Me quedé en silencio. Como antes. Él nunca me había ayudado económicamente, ni una sola vez en los 4 años desde su boda. Yo jamás le había pedido dinero. Sebastián, tú nunca me has dado dinero. Yo no te he pedido nada. Bueno, sí, pero siempre he estado ahí por si lo necesitabas. Ahora no voy a poder estar disponible. Solo quería que lo supieras para que no te hagas expectativas. Expectativas. Como si yo hubiera estado esperando que mi hijo exitoso, que ganaba 18,000 pesos al mes, me mantuviera. Como si yo no tuviera mi propia pensión, modesta, pero mía. Entiendo, hijo, no te preocupes por mí. Estoy bien. Sabía que lo entenderías. Por eso eres la mejor. Otra vez esa frase. Eres la mejor. Las palabras que usas cuando quieres que alguien haga lo que tú quieres sin quejarse. Pero entonces agregó algo más. Y mamá, otra cosa. Jessica prefiere que su madre esté más involucrada durante el embarazo y después del parto. Maritza tiene experiencia, tiene recursos, tiene tiempo. Tú entiendes, ¿verdad? No es nada personal. No es nada personal. Como si reemplazarme con otra mujer no fuera personal. Como si decirme que yo no era suficientemente buena para ayudar con mi propio nieto no fuera personal. Pero mantuve mi voz calmada, suave, controlada. Por supuesto, hijo. Lo que sea mejor para Jessica y el bebé. Eres increíble, mamá. Te llamo pronto. No me llamó pronto. Durante los siguientes 6 meses del embarazo de Jessica, recibí exactamente 3 llamadas de Sebastián. 2 fueron para pedirme que recibiera paquetes en su casa porque ellos no estarían. Una fue para preguntarme si todavía tenía sus certificados de nacimiento porque los necesitaba para un trámite. Ninguna fue para preguntarme cómo estaba yo, pero seguí el embarazo a través de Facebook. Cada ecografía, cada antojo, cada decoración de la habitación del bebé. Sebastián compartía todo. En cada publicación etiquetaba a Maritza. Gracias a mi increíble suegra por ayudarnos a elegir la cuna. Maritza nos regaló el coche más hermoso. No sé qué haríamos sin Maritza. En ninguna publicación mencionó mi nombre. El 14 de noviembre, Jessica dio a luz. Un niño. Mateo. 3 kilos 200 gramos, 52 centímetros. Lo supe porque Sebastián lo publicó en Facebook a las 6:32 de la tarde. Me enteré por Facebook que había nacido mi nieto. Esperé 3 horas antes de llamar. No quería molestar. No quería ser un estorbo, como él había dicho. Sebastián contestó al 5.º timbre. Su voz sonaba cansada pero feliz. Mamá, hola. Hijo, vi la noticia. Felicidades.
¿Cómo están Jessica y el bebé? Bien, bien. Todo salió perfecto. Me gustaría ir a visitarlos al hospital, llevarles algo. ¿Qué habitación es? Hubo una pausa. Una pausa de 4 segundos que se sintió como 4 horas. Mamá, el doctor dice que Jessica necesita descanso. Demasiadas visitas la estresan. Maritza está aquí ayudando con todo. ¿Por qué no vienes mejor en unos días cuando estén en casa? Por supuesto, lo que sea mejor para ella. Sabía que lo entenderías. Colgué el teléfono. Me senté en mi pequeña sala. Había tejido una manta para el bebé, azul claro con patitos amarillos bordados. Me había tomado 2 meses. Mis dedos artríticos dolían cada noche después de tejer, pero había seguido adelante. Porque era para mi nieto, para Mateo. La manta seguía doblada en una bolsa de regalo junto a mi puerta. Esperando. 3 días después, llamé a Sebastián. Hijo, ¿puedo ir a conocer a Mateo? He estado esperando que me digas cuándo es buen momento. Ah, mamá, de eso quería hablarte. Jessica y yo lo hemos conversado. Vamos a limitar las visitas durante el primer mes. Solo familia inmediata, para que el bebé no se exponga a muchos gérmenes. Ya sabes, en tu edificio hay mucha gente. No sabemos quién podría estar enfermo. Familia inmediata. Yo no era familia inmediata, pero Maritza, aparentemente, sí lo era. Porque esa misma tarde, Sebastián publicó una foto. Maritza cargando a Mateo. El pie de foto decía, la abuela más feliz del mundo. La abuela. Singular. Como si yo no existiera. Pero la foto que publicó 2 días después fue la que rompió algo dentro de mí. Era el cumpleaños de Maritza. Sebastián y Jessica organizaron una fiesta en su casa. Una fiesta enorme. Conté 43 personas en las fotos. 43 personas en plena pandemia de límites de visitas y preocupaciones por gérmenes. Vi a vecinos. Vi a amigos de Jessica. Vi a compañeros de trabajo de Sebastián. Vi a la peluquera de Jessica. Vi al jardinero de Maritza. 43 personas podían visitar a Mateo, pero yo no. En una de las fotos, Sebastián le entregaba un regalo enorme a Maritza. Una caja de Tiffany & Co. En los comentarios, alguien preguntó qué era. Jessica respondió, un collar de diamantes. Se lo merece por todo lo que hace por nosotros. Busqué el precio después. Ese collar costaba 38,000 pesos. La sexta entrada en mi carpeta azul Manila. Finalmente, el 2 de diciembre, 3 semanas después del nacimiento de Mateo, recibí permiso para visitarlo. Sebastián me escribió un mensaje. Puedes venir el domingo a las 3 de la tarde. Por favor, no llegues tarde. Mateo duerme a las 4:30 y no queremos despertarlo. 1 hora y media. Me estaba dando 1 hora y media con mi nieto. Llegué el domingo a las 2:45, 15 minutos antes. Llevaba la manta tejida, un peluche pequeño y un álbum de fotos que había empezado para Mateo, con fotos de cuando Sebastián era bebé, fotos de nuestra vida juntos, para que algún día Mateo supiera de dónde venía, para que supiera que había una abuela que lo amaba antes de conocerlo. Toqué el timbre. Jessica abrió la puerta. Llevaba un conjunto de yoga de marca Lululemon. $300 la ropa que usaba para estar en casa. Yo llevaba los mismos jeans que había comprado hacía 5 años en el mercado. Hola, Patricia, pasa. Patricia, no suegra, no mamá. Patricia, como si fuéramos conocidas casuales. Entré a la casa. Maritza estaba sentada en la sala cargando a Mateo. Cuando me vio, no me saludó. Solo asintió levemente con la cabeza. Sebastián está en una llamada de trabajo. Baja en un momento. Me senté en el sofá. El sofá de cuero italiano de $12,000. Podía oler ese olor a cuero nuevo, mezclado con el aroma del difusor de esencias Jo Malone que estaba en la mesa. $70 por frasco. Lo sabía porque una vez entré a esa tienda solo para ver los precios. Maritza siguió cargando a Mateo. No me lo ofreció. Solo se sentó ahí, meciéndolo suavemente, mirándome de vez en cuando con una sonrisa pequeña. Una sonrisa que decía, este es mi territorio. Sebastián bajó 22 minutos después. 3:07. Mi tiempo ya se había reducido a 1 hora y 23 minutos.
Mamá, perdona, el trabajo es una locura. No te preocupes, hijo. Se acercó a Maritza, le dio un beso en la mejilla. Gracias por cuidarlo mientras yo trabajaba. Luego tomó a Mateo de sus brazos. Y entonces, finalmente, se acercó a mí. ¿Quieres cargarlo? Extendí mis brazos. Mis manos temblaban. Sebastián puso a Mateo en mis brazos con cuidado, casi con miedo, como si yo fuera a romperlo. Miré a mi nieto por primera vez. Tenía los ojos de Sebastián, la misma forma de la nariz, los deditos perfectos, el olor a bebé nuevo, dulce y puro. Las lágrimas corrieron por mi cara. No pude detenerlas. Es perfecto, hijo. Es perfecto. Sebastián sonrió. Lo sé. Maritza dice que es el bebé más hermoso que ha visto. Por supuesto. Maritza. Cargué a Mateo durante 12 minutos. Lo sé porque miré el reloj. 12 minutos antes de que Jessica dijera: Patricia, creo que necesita un cambio de pañal. Déjamelo, yo lo hago. Me quitó a Mateo de los brazos. Desapareció escaleras arriba. Me quedé sentada en el sofá. Sebastián miraba su teléfono. Maritza miraba la televisión. Nadie hablaba conmigo. A las 4:24 de la tarde, Jessica bajó. Mateo se durmió. Mejor lo dejamos descansar. Miré a Sebastián. Él asintió. Sí, mamá. Mejor te vas para que no lo despertemos. Gracias por venir. Me levanté. Dejé la bolsa con los regalos en el sofá. Nadie los abrió. Nadie preguntó qué había adentro. Caminé hacia la puerta. Mantuve la cabeza en alto. No lloré. No allí. No frente a ellos. Pero cuando llegué a mi auto, cuando cerré la puerta y nadie podía verme, me permití quebrarme. Había viajado 2 horas y 40 minutos entre ida y vuelta. Había esperado 3 semanas. Había cargado a mi nieto durante 12 minutos. 12 minutos. Y mientras manejaba de regreso a casa, con las lágrimas empañando mis ojos, pasé frente a un café. A través de la ventana vi a una abuela y su nieto. Ella le daba cucharadas de helado. Él se reía. Ella lo besaba en la frente. Esa debería haber sido yo. Solo faltaban 4 meses y 14 días para mi siguiente cumpleaños. Para la llamada que lo cambiaría todo. El 28 de diciembre, 3 días antes de Año Nuevo, recibí un mensaje de Sebastián que hizo que algo dentro de mí finalmente se quebrara. Era un mensaje de grupo. Un grupo de WhatsApp llamado Familia Mateo. Yo no estaba incluida en ese grupo. Lo sé porque Sebastián me mandó una captura de pantalla por error. Una captura que borró 3 minutos después, pero yo ya la había guardado. El mensaje decía: Chicos, propuesta para Año Nuevo. Celebremos en casa grande para que Mateo esté cómodo. Cada uno trae algo. Mamá Maritza, tú traes el pavo. Jessica, tú los postres. Yo me encargo de las bebidas. Va a ser épico. Familia Mateo. Un grupo familiar del que yo estaba excluida. Pero lo que me destrozó no fue eso. Fue el mensaje que Jessica escribió 2 líneas después. Perfecto. Y así evitamos tener que explicarle a Patricia por qué no la invitamos. Sebastián respondió con un emoji de risa. Ja, 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 exacto. Menos drama. Menos drama. Yo era drama. Yo, que nunca había alzado la voz, que nunca había reclamado, que siempre había sonreído y dicho: está bien, a todo. La 7ª entrada en mi carpeta azul Manila. Esa noche me senté en mi pequeña cocina. Eran las 11:47 de la noche. Afuera podía escuchar fuegos artificiales de gente celebrando anticipadamente. El sonido rebotaba contra las paredes de mi edificio. Dentro, mi refrigerador hacía ese ruido constante que llevaba meses haciendo, pero yo no tenía dinero para arreglarlo. Mis manos, manchadas con las manchas de la edad que parecían haber aparecido de la noche a la mañana, descansaban sobre la mesa de madera rayada. Y por primera vez en 37 años de mantener cuentas impecables, de nunca dejar pasar un error, de documentar cada irregularidad, usé esas habilidades para algo diferente. Abrí mi laptop. Una laptop de 7 años que se demoraba 3 minutos en encender. Abrí un documento nuevo de Excel y comencé a calcular.
Calculé cada peso que había gastado en Sebastián desde su nacimiento hasta su graduación universitaria. No fue difícil. Yo había guardado recibos durante años. Tenía cuadernos con anotaciones, facturas organizadas por año en carpetas de cartón, matrícula universitaria, 120,000 pesos, libros y materiales durante la universidad, 18,000 pesos, computadora, 2,500 pesos, ropa durante 20 años, calculado en promedio, 54,000 pesos, comida durante 20 años, calculado conservadoramente, 140,000 pesos, medicinas, doctor, emergencias, 23,000 pesos. Viajes escolares, excursiones, actividades, 16,000 pesos. Su fiesta de graduación, 8,000 pesos. La lista continuaba, línea tras línea, año tras año, sacrificio tras sacrificio. El total, calculado conservadoramente, sin incluir intereses ni ajustes por inflación, era de 417,000 pesos. 417,000 pesos que yo había invertido en un hijo que ahora me llamaba un estorbo y drama. Pero no me quedé solo con los números. Hice algo más. Abrí mi cuenta bancaria online. Mi tía Lucía había fallecido 2 años atrás. Era mi única familia aparte de Sebastián. Una mujer soltera que había trabajado toda su vida como profesora. Nunca tuvo hijos. Vivió con modestia en una pequeña casa en Oaxaca. Cuando murió, me dejó todo. La casa se vendió por 280,000 pesos. Después de impuestos y gastos legales, recibí 230,000 pesos. Los había guardado en una cuenta de ahorros. Mi plan era dejárselos a Sebastián cuando yo muriera, para su futuro, para Mateo. Pero esa noche, mirando mi hoja de Excel, mirando ese mensaje donde me llamaban drama, tomé una decisión. A la mañana siguiente, el 29 de diciembre a las 9:14 de la mañana, fui al banco. Transferí 120,000 pesos a una cuenta de inversión a mi nombre. Solo mío. Nadie más podía tocarla. Nadie más podría heredarla a menos que yo, específicamente, lo dispusiera en un testamento. 120,000 pesos. La cantidad exacta que él iba a pedirme 2 semanas después. Pero yo todavía no lo sabía. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. El 31 de diciembre lo pasé sola. Como era de esperarse. Vi las celebraciones por televisión. Comí lentejas a la medianoche, sola en mi cocina. Lentejas para la suerte y la prosperidad, dice la tradición. Me pregunté qué tipo de suerte me esperaba. Sebastián no me llamó, ni a medianoche, ni al día siguiente. Lo llamé yo el 1 de enero a las 10 de la mañana. Me contestó al cuarto timbre. Mamá, feliz año. Feliz año, hijo. ¿Cómo la pasaron? Increíble. Hicimos una cena en casa. Maritza trajo un pavo espectacular. Valió como 1,200 pesos solo el pavo. Mateo estuvo despierto hasta las 11. Fue perfecto. 1,200 pesos en un pavo, mientras yo comía lentejas sola. ¡Qué lindo, hijo! Sí, oye, te tengo que dejar. Vamos a ir a la playa. Te llamo después. No me llamó después, pero entonces llegó el 16 de abril, mi cumpleaños número 61. El día que mencioné al principio. El día de la llamada que me llamó un estorbo. Y solo faltaban 11 días para que Sebastián tocara mi puerta pidiendo 120,000 pesos. Pero lo que no te he contado todavía es que yo ya sabía que iba a pedirme dinero. Porque 3 semanas antes de mi cumpleaños, mi vecina Carmen me había contado algo. Carmen es peluquera, tiene un salón pequeño en Condesa, y resulta que Jessica era su cliente. El 26 de marzo, Carmen vino a mi departamento a tomar té. Lo hacíamos una vez al mes. Era un ritual que teníamos desde hacía años. Ese día, Carmen se veía incómoda, nerviosa. Revolvía su té una y otra vez sin tomarlo. Patricia, necesito decirte algo. No sé si debería, pero si fueras mi madre, yo querría saberlo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa, Carmen? Jessica vino al salón ayer. Estaba hablando por teléfono con Maritza.
No sabía que yo estaba escuchando mientras le lavaba el cabello. Patricia, Sebastián va a perder su trabajo. El mundo se detuvo. ¿Qué? La empresa está recortando personal. Jessica le decía a Maritza que Sebastián será despedido a finales de abril. Que están preocupados por el dinero. Y entonces Jessica dijo algo más. Carmen hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo, Sebastián va a tener que pedirle plata a Patricia. No tenemos otra opción. Espero que tenga ahorros porque los vamos a necesitar todos. Y Maritza se rió. Se rió Patricia. Y dijo, esa vieja debe tener algo guardado. Ha vivido como pobre toda su vida. El dinero debe estar en algún lado. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. No podía respirar. El aire en mi pequeña sala se sentía denso, pesado, como si tuviera peso físico. Jessica respondió, Sebastián sabe exactamente cómo manejarla. Le va a decir algo bonito y ella le va a dar todo lo que tenga. ¿Es tan predecible? Ahí estaba. La verdad, no era que Sebastián se hubiera alejado porque estaba ocupado. No era que Jessica simplemente prefiriera a su madre. Era un plan calculado. Mantenerme a distancia, mantenerme hambrienta de atención y afecto, para que cuando finalmente me necesitaran, yo estaría tan desesperada por recuperar a mi hijo que les daría todo. Predecible. Carmen me tomó la mano. Lo siento mucho, Patricia. No lloré, no grité, solo asentí lentamente. Gracias por decirme, Carmen. Esa noche saqué mi carpeta azul manila, miré cada documento, cada captura de pantalla, cada recibo, cada registro de humillación, y agregué una nota nueva, una nota escrita a mano con fecha y hora, 26 de marzo, 7:34 de la noche. Carmen me informa que Sebastián, Jessica y Maritza planean manipularme emocionalmente para obtener mi dinero. Premeditado, calculado. La octava entrada en mi carpeta. Pero no me detuve ahí. Hice algo más. El 27 de marzo, fui a ver a mi amiga Rosario. Rosario había sido mi compañera de trabajo durante 15 años antes de que ella se retirara. Después del retiro, había estudiado Derecho por las noches. Ahora era abogada especializada en Derecho Familiar y Sucesiones. Nos sentamos en su oficina pequeña. Le conté todo. No dejé nada fuera. Le mostré mi carpeta. Rosario revisó cada documento en silencio. Su expresión se fue endureciendo con cada página. Cuando terminó, levantó la vista. Patricia, con esto tienes más que suficiente para cortar la herencia completamente. Puedes desheredarlo basándose en abandono emocional y explotación. No quiero desheredarlo todavía, Rosario. Quiero algo diferente. ¿Qué necesitas? Necesito un testamento nuevo. Uno que especifique exactamente bajo qué condiciones Sebastián puede o no puede heredar. Y necesito que esté blindado legalmente, que no pueda impugnarlo. Rosario asintió lentamente. Lo podemos hacer, pero Patricia, ¿estás segura? Miré por la ventana de su oficina. Afuera, vi a una madre joven caminando con su hijo. El niño tendría unos 5 años. Saltaba en los charcos y ella se reía. Lo levantó y lo besó en la mejilla. Recordé cuando Sebastián tenía 5 años. Recordé cómo me abrazaba, cómo me decía «Te amo, mami», cada noche antes de dormir. Cómo pensaba que yo era la persona más importante del mundo. ¿En qué momento dejé de serlo? Estoy segura, Rosario. Trabajamos en el testamento durante 2 horas. Quedó listo el 2 de abril, 14 días antes de mi cumpleaños, 25 días antes de que Sebastián apareciera en mi puerta pidiendo dinero. Sebastián no tenía idea de lo que había hecho. No tenía idea de que la madre predecible que pensaba manipular había estado 37 pasos adelante de él todo el tiempo. Solo faltaban 5 días para la llamada. 5 días para que me llamara un estorbo. Y yo ya sabía exactamente qué iba a hacer cuando viniera a pedirme dinero. Los 5 días siguientes fueron los más extraños de mi vida, porque yo sabía lo que venía. Sabía que Sebastián iba a llamarme. Sabía que iba a fingir haber olvidado mi cumpleaños. Sabía que luego iba a aparecer pidiendo dinero. Y por primera vez en 61 años, yo tenía el poder.
El 11 de abril, 6 días antes de mi cumpleaños, recibí un mensaje de Sebastián. Mamá, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Hace tiempo que no hablamos, como si fuera culpa del universo, como si los teléfonos funcionaran en una sola dirección. Respondí, estoy bien, hijo. ¿Y ustedes? Bien, bien. Mucho trabajo como siempre. Mucho trabajo. En una empresa que lo iba a despedir en 2 semanas. Pero él no me lo decía. Seguía con la mentira. El 13 de abril, 3 días antes de mi cumpleaños, Sebastián publicó una foto en Instagram. Él, Jessica y Maritza en el restaurante central. El restaurante número 1 de Latinoamérica. El menú de degustación cuesta 950 pesos por persona. Para 3 personas, 2.850 pesos. El pie de foto decía, celebrando el ascenso de mi esposa. Orgulloso de esta mujer increíble y agradecido por el apoyo incondicional de Maritza, que siempre está ahí para nosotros. Ascenso de Jessica. Mientras Sebastián estaba a punto de perder su trabajo, gastando casi 3.000 pesos en una cena, mientras planeaban pedirme dinero en menos de una semana. La 9ª entrada en mi carpeta. Pero esa foto no fue lo peor. Lo peor fueron las siguientes, las que publicó Jessica en su cuenta. Una foto del vino que ordenaron, 1.200 pesos la botella. Jessica escribió, porque merecemos lo mejor. Una foto de su postre, con el caption, la vida es corta para escatimar en las cosas buenas. Una foto de los 3 brindando. Sebastián sonreía. Esa sonrisa que yo conocía desde que tenía 3 años. Esa sonrisa que alguna vez significaba que estaba genuinamente feliz. Pero ahora, mirando esa foto, sabiendo lo que sabía, esa sonrisa se veía diferente. Se veía falsa, calculada, como todo lo demás. Y entonces llegó el 14 de abril. 2 días antes de mi cumpleaños, recibí un mensaje de Jessica, el primer mensaje directo que me mandaba en 8 meses. Patricia, solo para avisarte, vamos a estar muy ocupados esta semana. Varios compromisos familiares. Por si te preguntas por qué no llamamos. Compromisos familiares. Código para no vamos a llamarte en tu cumpleaños y esta es nuestra excusa preventiva. No respondí. Solo guardé la captura de pantalla. La 10ª entrada. El 15 de abril, un día antes de mi cumpleaños, abrí mi carpeta azul manila. Saqué todos los documentos. Los extendí sobre mi mesa de comedor. Esa mesa de madera rayada donde habíamos comido miles de cenas, Sebastián y yo. Donde le ayudaba con su tarea cuando era niño. Donde celebrábamos sus cumpleaños con pasteles que yo misma horneaba porque no podíamos pagarlos de pastelería. Conté los documentos. 16 capturas de pantalla de publicaciones de redes sociales, 32 mensajes de texto, 8 correos electrónicos, 4 recibos de restaurantes caros que Sebastián había publicado, 2 conversaciones completas donde me había mentido, una grabación de audio donde le había preguntado si todo estaba bien y él había respondido, perfecto, mamá, todo perfecto, 3 días antes de planear pedirme dinero. Y mi hoja de Excel, 417.000 pesos, 30 años de sacrificio convertidos en números. Organicé todo cronológicamente. Lo puse en folders transparentes. Hice copias de todo. Una copia física. Una copia digital en 3 memorias USB diferentes. Una copia en la nube, porque yo había sido contadora durante 37 años. Y sabía que en cualquier auditoría la documentación lo es todo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la noche, los autos pasando, los perros ladrando a lo lejos, el tic-tac del reloj de pared que había sido de mi madre. Mañana sería el día. Mañana sería mi cumpleaños. Mañana Sebastián me llamaría desde ese restaurante. Mañana me diría que yo era un estorbo, y yo ya sabía exactamente qué iba a hacer. Llegó el 16 de abril, 7:18 de la tarde. El teléfono sonó. Ya te conté esa llamada, ya te conté lo que dijo. Mamá, estoy aquí con la mejor suegra del mundo. Esa sí merece celebración, no como tú que eres un estorbo.
Pero lo que no te conté es lo que hice inmediatamente después de colgar. Grabé la llamada completa. Es legal en México grabar tus propias conversaciones telefónicas sin consentimiento de la otra parte. Yo lo sabía. Sebastián no. Guardé la grabación en mis 3 memorias USB. La subí a la nube. La envié por correo a Rosario con el asunto. Evidencia adicional, 16 de abril, 7:18 p.m. Y entonces me senté en mi pequeña cocina, con mi pastel de chocolate para una persona. Y en lugar de llorar, sonreí. Porque en ese momento, mientras Sebastián probablemente se reía con Jessica y Maritza sobre lo que acababa de decirme, él no tenía idea de que cada palabra había sido documentada, preservada, lista para ser usada. Los siguientes 11 días fueron silencio absoluto. Sebastián no me llamó, no me escribió, nada. Pero yo seguía sus redes sociales, y lo que vi me confirmó que había tomado la decisión correcta. El 18 de abril, 2 días después de mi cumpleaños, Sebastián publicó fotos de un fin de semana en Tulum. El resort donde se quedaron costaba 800 pesos la noche. 2 noches. 1,600 pesos. Un hombre que iba a perder su trabajo en una semana. Un hombre que planeaba pedirme 120,000 pesos, gastando 1,600 pesos en un fin de semana en la playa. El 22 de abril, Sebastián publicó una foto de un Apple Watch nuevo, Serie 8, 2,400 pesos. El 24 de abril, Jessica publicó fotos de bolsas de compras, Louis Vuitton, Gucci, Prada. No puso los precios, pero yo sabía. Había pasado frente a esas tiendas suficientes veces, mirando por las ventanas, viendo los precios de cosas que nunca podría comprar. Calculé conservadoramente 30,000 pesos en esas bolsas. ¿Sabes qué fue lo peor? En una de las fotos se veía una bolsa de una tienda de bebés, ropa de diseñador para Mateo, Tiny Cottons, Bon Point, marcas europeas que cobran 200 pesos por un body. Gastaban 200 pesos en un body para un bebé de 5 meses que lo usaría 2 veces antes de que le quedara pequeño. Pero no podían llamarme en mi cumpleaños. Todas esas publicaciones fueron a mi carpeta. La carpeta azul manila estaba tan llena que tuve que comprar una segunda. Una carpeta roja. El 26 de abril recibí otro mensaje de Carmen. Patricia, Jessica vino al salón hoy. Preguntó si yo te había dicho algo sobre lo de Sebastián. Le dije que no. Pero Patricia, escuché otra cosa. Sebastián perdió el trabajo ayer. Fue oficialmente despedido. Y Jessica le dijo a Maritza por teléfono: ahora viene la parte fácil. Sebastián va a llamar a Patricia mañana. Va a decirle que la necesita, que ella es la única que puede ayudarlo. Y la vieja va a derretirse y nos va a dar todo. Patricia, lo siento tanto. Mañana Sebastián vendría. Me quedé mirando ese mensaje. Las palabras «la vieja va a derretirse» daban vueltas en mi cabeza. La vieja. Como si 61 años de vida, de trabajo, de sacrificio me hubieran convertido en alguien descartable. En alguien cuyo único valor era el dinero que pudiera dar. Pero entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Me reí. Me reí porque Jessica tenía razón en una cosa. Yo iba a derretirme. Pero no de la manera que ella pensaba. Esa noche, el 26 de abril a las 9:43 de la noche, hice 3 cosas. Primero, llamé a Rosario. Rosario, mañana va a venir. ¿El testamento está listo? Completamente blindado, Patricia. Firmado, notariado, registrado. Nadie puede tocarlo. ¿Y el otro documento? También está listo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Pensé en Sebastián a los 5 años, saltando en mis brazos cuando yo llegaba del trabajo. Pensé en Sebastián a los 12, ayudándome a cocinar en el Día de la Madre. Pensé en Sebastián a los 18, llorando en mi hombro cuando su primera novia lo dejó. Pensé en Sebastián hace 5 días, llamándome un estorbo mientras comía en un restaurante de 1,200 pesos el plato. Estoy segura. Segundo, transferí 120,000 pesos de mi cuenta de ahorros a mi cuenta de inversión, la misma cantidad exacta que Sebastián iba a pedirme. Ya no podía accederse a ese dinero. Estaba bloqueado en inversiones a 2 años.
Ni siquiera yo podía sacarlo sin penalidades enormes. Tercero, hice algo que nunca había hecho en mi vida. Contraté un servicio de automóvil de lujo. No para mí, para después, para un mes después. Pagué por adelantado. 5,000 pesos por un día, porque iba a necesitar pasar frente a la casa de Sebastián, y quería que me viera. Quería que viera exactamente lo que había perdido. El 27 de abril amaneció gris. Nubes bajas que amenazaban lluvia pero nunca la soltaban. El tipo de día que se siente pesado, opresivo. Me levanté a las 6 de la mañana. Me duché. Me puse mi mejor ropa. No la blusa vieja que usaba para estar en casa. Mi conjunto de lino color beige que había comprado para ocasiones especiales, pero nunca usaba porque nunca había ocasiones especiales. Me maquillé. Me puse perfume. El último centímetro del frasco francés. Me miré en el espejo. Una mujer de 61 años me devolvió la mirada. Arrugas alrededor de los ojos. Canas que ya no me molestaba en teñir. Manos manchadas con la edad. Pero mis ojos se veían diferentes. Por primera vez en años, no se veían cansados, se veían determinados. A las 10:42 de la mañana, alguien tocó mi puerta. Ya llegó. Respiré hondo, conté hasta 5. Abrí la puerta. Sebastián estaba parado ahí. Se veía terrible. Ojeras profundas, cabello despeinado, ropa arrugada, como si no hubiera dormido. «Mamá». Su voz se quebró al decir esa palabra. «Hijo, pasa». Entró a mi departamento, el departamento donde lo crié, donde celebramos cumpleaños, donde lloramos juntos cuando murió mi madre, donde nos abrazamos cuando lo aceptaron en la universidad. Se sentó en el sofá, el mismo sofá donde solía hacer su tarea, donde veíamos películas los domingos, donde alguna vez fuimos una familia. «Mamá, necesito hablar contigo. Te escucho. Perdí mi trabajo». Hice una pausa, como si fuera una sorpresa, como si no lo hubiera sabido durante un mes. «Oh, hijo, lo siento mucho. ¿Qué pasó?» «Recortes. No fue mi culpa. Pero mamá, las cosas están muy mal. Tenemos deudas, la hipoteca, los gastos del bebé, y yo». Se le quebró la voz. Lágrimas corrieron por su cara. «Necesito ayuda, mamá. Necesito 120,000 pesos. Es la única manera de que podamos sobrevivir los próximos meses mientras busco trabajo». Ahí estaba, la petición. Exactamente la cantidad que Carmen me había dicho. Exactamente el plan que habían diseñado. Lo miré. Este hombre de 32 años. Mi hijo. Mi único hijo. Le di todo. Le di mi juventud. Le di mis ahorros. Le di mis sueños. Le di mi tierra, mi herencia, mi futuro. Le di mi amor incondicional durante 32 años, y él me dio una palabra: estorbo. Me paré. Caminé hacia mi ventana. Podía sentir su mirada en mi espalda, esperando, esperanzado. Me di la vuelta y sonreí. «Hijo», dije con la voz más calmada que he usado en mi vida, «pídele a la mejor suegra del mundo». El color desapareció de su cara. «¿Qué?» «La mejor suegra del mundo, la que sí merece celebración. Pídele a ella». «Mamá, yo...» «Creo que es tiempo de que te vayas, Sebastián». Caminé hacia la puerta. La abrí. El pasillo estaba vacío, silencioso. Sebastián se quedó sentado, paralizado. «Mamá, por favor, necesito». «Lo que tú necesitas», dije mirándolo directamente a los ojos, «no es mi problema. Fuiste muy claro hace 11 días. Yo soy un estorbo. Los estorbos no tienen dinero para dar». «Mamá, yo estaba borracho. No lo dije en serio». «Mentira, no estabas borracho. Tu voz estaba perfectamente clara. Y sí lo dijiste en serio. Probablemente es la cosa más honesta que me has dicho en 3 años». Me acerqué a él. Me agaché para quedar a su altura. Podía ver el pánico en sus ojos. «Hijo, ¿sabes cuántos días han pasado desde la última vez que me preguntaste cómo estaba yo? No cómo podía ayudarte, no qué favor necesitabas, sino cómo estaba yo realmente». Él abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta. 419 días, un año,
1 mes y 24 días. Lo conté. Me paré. Caminé hacia la puerta. Ahora vete. Mamá, vete. Y esta vez mi voz no tembló. Sebastián se paró. Caminó hacia la puerta. En el umbral se detuvo. ¿De verdad no vas a ayudarme? Lo miré una última vez. Este extraño con la cara de mi hijo. Le di todo a un niño llamado Sebastián. Pero ese niño ya no existe. Y no voy a seguir dándole dinero a un extraño solo porque usa su nombre. Cerré la puerta. Y en el silencio que siguió, finalmente, respiré. Cuando cerré esa puerta, mis piernas dejaron de sostenerme. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso. El piso de cerámica fría que yo misma había limpiado esa mañana. Mis manos temblaban, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, como tambores, como truenos. Pero no lloré. Por primera vez en 11 días, no lloré. Me quedé ahí sentada, mirando mi puerta cerrada, y sentí algo que no había sentido en años. Algo que había olvidado que existía. Poder. Me levanté después de 5 minutos. Mis rodillas protestaron, pero me levanté. Caminé a mi cocina. Puse agua a hervir. Preparé té. Té de manzanilla que mi madre solía hacer cuando yo era niña. El aroma llenó la cocina, dulce y reconfortante. Me senté a la mesa con mi taza. Y sonreí. Afuera, escuché el auto de Sebastián arrancando. El motor rugió más fuerte de lo normal. Pisó el acelerador con rabia. Las llantas chirriaron contra el pavimento cuando se fue. Saqué mi teléfono. Abrí mi cuenta bancaria. 120,000 pesos seguían seguros en mi cuenta de inversión. Intocables. Bloqueados. Abrí mi carpeta de fotos. Busqué una foto específica. Una foto que había tomado hacía 3 días. Era una foto de un auto. Un Toyota Corolla 2025. 0 kilómetros. Color plata. Hermoso. Costaba exactamente 118,000 pesos. Había ido al concesionario el 24 de abril. Solo para mirar, me dije a mí misma. Solo para soñar un poco. Pero cuando el vendedor se acercó, cuando me preguntó si quería hacer una prueba de manejo, algo en mí cambió. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. 118,000 pesos, señora. Pero tenemos opciones de financiamiento. No necesito financiamiento. El vendedor parpadeó. ¿Perdón? Dije que no necesito financiamiento. Puedo pagar en efectivo. La cara del vendedor cambió, de indiferencia educada a interés genuino. Excelente. ¿Cuándo le gustaría hacer la compra? Pensé en la fecha. El 27 de abril era cuando Sebastián vendría. Si compraba el auto antes, el dinero ya no estaría disponible para darle. Pero si esperaba, ¿puedo apartar el auto con un depósito y pagar el resto en mayo? Por supuesto. ¿Cuánto puede depositar? 20,000 pesos. Esa tarde, el 24 de abril, deposité 20,000 pesos. Aparté el auto. Firmé papeles que decían que el resto se pagaría antes del 31 de mayo. Y ahora, sentada en mi cocina 3 días después de rechazar a Sebastián, saqué esos papeles. El auto sería mío en 1 mes. Los siguientes días fueron los más extraños, porque todo estaba en silencio. Sebastián no me llamó, no me escribió, era como si hubiera desaparecido. Pero yo tenía mi fuente de información. Carmen. El 30 de abril, 3 días después de que rechacé a Sebastián, Carmen vino a visitarme. Su cara estaba roja de la emoción. Patricia, no vas a creer lo que pasó. Cuéntame. Jessica vino al salón hoy. Estaba furiosa. Entró como huracán. Ni siquiera me saludó. Se sentó en la silla y dijo: «Tu vecina Patricia es una vieja egoísta y amargada». Mi corazón dio un salto, pero mantuve mi cara neutral. ¿Qué más dijo? Dijo que Sebastián había ido a pedirte dinero, que era para el bien de tu nieto, que era una emergencia familiar real, y que tú lo echaste, que le cerraste la puerta en la cara. Patricia, yo no dije nada. Solo asentí y seguí cortándole el cabello. Pero entonces recibió una llamada. Carmen hizo una pausa dramática. Era Maritza. ¿Qué dijo? Jessica puso el teléfono en altavoz.
Maritza preguntó si habías dado el dinero. Jessica dijo que no. Y entonces Patricia, Maritza dijo algo que me heló la sangre. Dijo: «Bueno, entonces no hay nada más que hacer. Sin dinero no puedo seguir ayudándolos. Sebastián va a tener que resolver esto él solo». ¿Qué? Jessica se puso pálida. Dijo: «Pero Maritza, usted dijo que nos apoyaría. Sebastián está sin trabajo. Necesitamos ayuda con la hipoteca». Y Maritza respondió: «Cariño, yo les he dado suficiente. El enganche de la casa, los muebles, los regalos. He invertido más de $300,000 en ustedes. Pensé que Patricia contribuiría también. Si ella no va a cooperar, yo tampoco puedo seguir». Me quedé sin habla. Carmen continuó. Jessica empezó a suplicar. Dijo que necesitaban solo un poco más de tiempo, que Sebastián iba a encontrar trabajo pronto. Y Patricia, Maritza se rió y dijo: «Jessica, yo invertí en Sebastián porque parecía un buen negocio, un ingeniero exitoso con futuro. Pero sin trabajo, sin ingresos estables, él ya no es una inversión inteligente. Lo siento». Y colgó. Dios mío. Jessica se quedó mirando el teléfono, y entonces dijo algo horrible. Dijo: «Si Sebastián no encuentra trabajo en 2 semanas, voy a divorciarme. No me casé con un fracasado, me casé con alguien con futuro». Las palabras flotaron en el aire de mi cocina, pesadas, frías. Patricia, ellos usaron a Sebastián, Maritza y Jessica. Lo usaron por su dinero, y ahora que no tiene dinero, lo están abandonando. Debería haber sentido satisfacción. Debería haber sentido que la justicia estaba siendo servida. Pero lo que sentí fue algo más complicado, algo que no puedo explicar completamente, porque Sebastián era mi hijo, y verlo siendo usado, siendo descartado, dolía, a pesar de todo, pero no tanto como para cambiar lo que había hecho. El 2 de mayo, Carmen me mandó un mensaje. Jessica canceló todas sus citas. No va a venir más al salón. Creo que están economizando. El 5 de mayo, mi vecina del edificio, la señora Rosa, me detuvo en el pasillo. «Patricia, vi a tu hijo el otro día. Se veía muy delgado. ¿Está bien?». El 8 de mayo, recibí una llamada de Jessica, la primera llamada directa en un año. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. «Patricia». Su voz sonaba tensa, controlada. «Necesito hablar contigo sobre Sebastián. Está pasando por una depresión muy fuerte. No come, apenas duerme. El doctor dice que necesita apoyo familiar. Sé que ustedes tuvieron un desacuerdo, pero él es tu hijo. ¿Puedes al menos llamarlo?». Borré el mensaje. El 10 de mayo, Sebastián mismo me llamó. Dejó un mensaje. «Mamá, soy yo». Su voz sonaba pequeña, quebrada. «No estoy llamando por el dinero. Solo quiero hablar contigo. Te extraño. Por favor, llámame». No lo llamé. El 15 de mayo recibí otro mensaje de voz. Esta vez su voz sonaba diferente, enojada. «¿Sabes qué, mamá? Jessica tiene razón. Eres egoísta. Siempre lo has sido. Siempre quisiste controlarme. Por eso pagaste mi universidad. Por eso me diste todo. Para que te debiera algo. Para que nunca pudiera ser libre. Pues ¿sabes qué? No te debo nada. Nada». Guardé ese mensaje. Lo agregué a mi carpeta roja, porque ese mensaje confirmaba algo que yo había sospechado durante meses. Sebastián había reescrito nuestra historia en su cabeza. Mis sacrificios ya no eran actos de amor, eran actos de manipulación. Mi generosidad ya no era virtud, era control. Había transformado mis 32 años de amor incondicional en una narrativa donde él era la víctima y yo era la villana. Y en ese momento, cualquier duda que tuviera sobre mi decisión desapareció. El 20 de mayo fui al concesionario. El mismo vendedor me recibió con una sonrisa enorme. «Señora Patricia, su auto está listo. ¿Tiene el resto del pago?». «Lo tengo». Transferí 98,000 pesos. En 5 minutos, los papeles estaban firmados. El auto era mío. Un Toyota Corolla 2025, 0 kilómetros, con ese olor a auto nuevo, asientos de cuero, sistema de sonido, todo lo que nunca pensé que podría tener.
Felicidades, señora Patricia. ¿A dónde va a ir primero? Sonreí. A visitar a alguien. El 23 de mayo, un sábado a las 11:15 de la mañana, manejé mi auto nuevo hacia Interlomas, hacia la casa de Sebastián. No iba a tocar la puerta. No iba a hablar con él. Solo iba a pasar. Solo quería que me viera. Cuando llegué a su calle, disminuí la velocidad. Mi corazón latía rápido. Mis manos apretaban el volante, y entonces los vi. Sebastián y Jessica estaban en la entrada de su casa, y había un letrero que decía, «Se vende». Pero eso no fue lo que me detuvo. Lo que me detuvo fue el otro letrero, más pequeño, al lado del auto de Sebastián, su BMW de 3 años. «Se vende, urge». Estaban vendiendo el auto que Maritza les había regalado como premio de bodas. Sebastián estaba parado junto al auto, hablando con un hombre. Probablemente un comprador potencial. Se veía demacrado, había perdido peso. Su ropa colgaba floja en su cuerpo. Jessica estaba sentada en los escalones de la casa, cargando a Mateo. Su cara estaba sin maquillaje, su cabello sin arreglar. Las bolsas debajo de sus ojos eran profundas y oscuras. Pasé despacio, muy despacio. Sebastián levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Vi su cara cambiar. Confusión. Shock. Y entonces, reconocimiento. Reconocimiento de lo que yo estaba manejando. Un auto nuevo. Un auto que costaba exactamente lo que él me había pedido. Su boca se abrió. Yo no sonreí. No hice ningún gesto. Solo lo miré. Y seguí manejando. En mi espejo retrovisor, lo vi caer de rodillas en la entrada de su casa. Y algo dentro de mi pecho, algo que había estado frío durante meses, finalmente se calentó. Manejé durante 20 minutos sin rumbo fijo. Mis manos temblaban sobre el volante. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran de tristeza, eran de liberación. Como cuando quitas un peso que has cargado tanto tiempo que olvidaste cómo se sentía respirar sin él. Me estacioné en un mirador con vista al océano. El silencio me envolvió. Podía escuchar las olas rompiendo contra las rocas. Saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Sebastián y un mensaje de Carmen. «Patricia, llámame. Urgente». Marqué su número. «Patricia, gracias a Dios. ¿Dónde estás?» «En el malecón». «¿Qué pasó?» «Sebastián fue a mi casa, hace media hora. Patricia, estaba llorando. Me preguntó si yo sabía que ibas a comprar un auto. Le dije que no sabía nada». «¿Qué más dijo?» «Dijo, ella tenía el dinero. Todo este tiempo ella tenía el dinero y me dejó sufrir». Patricia se veía destruido, pero hay más. Jessica llamó histérica. Sebastián entró a la casa, hizo maletas y se fue. La dejó. Me quedé helada. ¿Qué? Se llevó ropa y se fue en su auto. No le dijo a dónde. Jessica dice que no contesta. Patricia, creo que algo se rompió en él cuando te vio pasar en ese auto. Colgué el teléfono. Sebastián había dejado a Jessica. Había dejado a Mateo. Había huido. Parte de mí sintió satisfacción, pero otra parte, la que recordaba cuando era un niño pequeño que lloraba en mis brazos, sintió preocupación. Pero no lo llamé, no fui a buscarlo, porque Sebastián era un hombre adulto y necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los siguientes días fueron caóticos. El 24 de mayo, Maritza fue a la casa de Sebastián y Jessica. Tocó la puerta. Jessica abrió, claramente esperando apoyo. «Maritza, gracias por venir. Necesitamos...» «Vine a recoger mis cosas, los regalos que les di, los muebles de la sala, la cuna de diseñador, todo lo que pagué. Usted no puede hacer eso. Fueron regalos. Fueron inversiones, y las inversiones malas se recuperan. Tengo recibos de todo. Todo está a mi nombre técnicamente. Entonces, legalmente, todo es mío». Y Maritza hizo exactamente eso. Contrató una empresa de mudanzas. Ese mismo día llegaron 2 camiones. Se llevaron los muebles, los cuadros, la cuna, el televisor, las lámparas, los electrodomésticos caros.
Los vecinos salieron a mirar, a tomar fotos, a susurrar. Jessica llamó a Sebastián llorando. Él finalmente contestó, pero lo único que dijo fue: «Llama a tu madre, la mejor suegra del mundo. Pídele ayuda a ella». Y colgó. El 28 de mayo, 5 días después, recibí una llamada inesperada. Era Jessica. Esta vez contesté. Tal vez curiosidad, tal vez algo más. «¿Qué quieres, Jessica?» Su voz sonaba destruida. «Patricia, por favor, necesito ayuda». «¿Dónde está Sebastián?» «No lo sé, no ha vuelto. Envía dinero para Mateo, pero no contesta». «Patricia, mi madre se llevó todo. No tengo muebles. Necesito vender la casa, pero el proceso toma meses. No tengo cómo pagar la hipoteca». «Jessica, hace un mes tú me llamaste vieja egoísta. Dijiste que yo siempre fui una carga». Silencio. «Patricia, por favor, es por Mateo, tu nieto». Y ahí estaba, el último recurso, el niño inocente. «Jessica, voy a decirte algo que necesitas escuchar. Mateo tiene una madre. Esa eres tú. Es tu responsabilidad cuidarlo, no la mía. Yo crié a mi hijo sola, trabajé dobles turnos y nunca le pedí ayuda a nadie. Pero tú eres su abuela. Soy una abuela que no fue invitada a conocerlo durante 3 semanas. Una abuela cuyo cumpleaños fue olvidado. Una abuela que fue llamada estorbo. Jessica, no puedes excluirme cuando hay abundancia y luego incluirme cuando hay necesidad. Por favor». Recordé las fotos de ella con bolsas de Louis Vuitton. Recordé el collar de diamantes de 38,000 pesos. Recordé los fines de semana en Paracas. «Jessica, ustedes ganaban 30,000 pesos al mes y no ahorraron nada. Gastaron todo en apariencias, en impresionar a gente que no les importaba. Esas son las consecuencias de esas decisiones. Patricia, te voy a dar un consejo gratis. Vende lo que te queda. Vende tu ropa de diseñador. Vende tus bolsas. Usa ese dinero para cuidar a tu hijo. Busca trabajo. Cualquier trabajo. No hay trabajos indignos cuando tienes un hijo que alimentar». Colgué. Mis manos temblaban, pero no me arrepentí. El 2 de junio, Carmen me llamó con noticias. «Patricia, Jessica puso la casa en venta. Bajó el precio 2 veces en una semana. Está desesperada. Y Sebastián está viviendo en un hotel barato en Naucalpan. Está buscando trabajo, pero nadie lo contrata». «¿Y Mateo?» «Jessica lo llevó a vivir con una prima. No puede cuidarlo sola mientras busca trabajo». Mi corazón se apretó, pero no era mi responsabilidad arreglarlo. El 8 de junio recibí una carta física, con mi nombre escrito a mano, la letra de Sebastián. Me senté en mi mesa de comedor. Abrí el sobre con manos temblorosas. «Mamá, no espero que leas esto. No espero que me perdones, pero necesito escribirlo. Tenías razón en todo. Me convertí en alguien que no reconozco. Me dejé moldear por gente que me amaba por lo que podía darles, no por quién era. Maritza nunca me quiso. Solo quería presumir que su yerno era ingeniero exitoso. Jessica nunca me amó. Amaba mi salario. Cuando eso desapareció, su amor también. Y yo fui cómplice, porque me gustaba esa vida. Los autos caros, los restaurantes, sentirme importante, y para mantener esa vida, sacrifiqué la única persona que me amó incondicionalmente. Tú. Mamá, vendí mi tierra para esa vida. Vendí mi herencia. Vendí mi dignidad. Y lo peor, vendí mi relación contigo. Cuando te vi pasar en ese auto, entendí algo. El dinero que me negaste nunca fue tuyo para darme. Era tuyo. Lo ganaste. Lo ahorraste. Era tu derecho usarlo como quisieras, y elegiste usarlo en ti. Por primera vez en tu vida, te diste algo a ti misma. Y yo te odié por eso. Te odié porque finalmente pusiste límites. Porque finalmente dijiste no. Porque me obligaste a enfrentar quién me había convertido. No te pido perdón. No lo merezco. No te pido dinero. Aprendí esa lección. Solo te digo que lo siento. Siento haberte llamado estorbo. Siento haber olvidado tu cumpleaños. Siento haberte reemplazado con Maritza. Siento todo. Y entiendo si nunca quieres verme otra vez.
Solo quiero que sepas que estoy trabajando. Conseguí trabajo como ayudante de construcción. Gano una quinta parte de lo que ganaba. Pero es honesto, es mío. Y estoy aprendiendo que el trabajo duro tiene dignidad, que no hay vergüenza en empezar de nuevo, que el valor de un hombre no está en su cuenta bancaria. Gracias, mamá, por enseñarme la lección más dura y más importante de mi vida. Gracias por amarme lo suficiente para dejarme caer, porque solo cayendo pude finalmente pararme sobre mis propios pies. Tu hijo, Sebastián. Las lágrimas corrieron por mi cara. Leí la carta 3 veces, 4, 5, y entonces hice algo que nunca pensé que haría. La doblé cuidadosamente. La puse en mi carpeta azul manila, no como evidencia de su crueldad, sino como evidencia de su transformación. El 15 de junio, exactamente 2 meses después de mi cumpleaños, hice algo que sorprendió incluso a mí misma. Conduje a Naucalpan, al hotel barato donde Sebastián estaba viviendo. No entré, solo me estacioné afuera y esperé. A las 6:42 de la tarde lo vi salir. Vestía ropa de trabajo sucia, botas con lodo. Su cara estaba quemada por el sol. Se veía cansado, envejecido, pero se veía digno. Caminó hacia la parada de bus, y entonces me vio. Nuestros ojos se encontraron. Bajé la ventana. Él se acercó lentamente. Mamá. Sebastián. Nos miramos en silencio. 2 años de dolor flotando entre nosotros. Recibí tu carta, dije finalmente. No tenías que venir. Lo sé. Saqué algo de mi bolso. Un sobre. Se lo extendí. ¿Qué es esto? Ábrelo. Con manos temblorosas abrió el sobre. Adentro había una fotografía. Una fotografía de Sebastián a los 5 años, sonriendo, saltando en mis brazos. Ese niño, dije con voz suave, es quien yo recuerdo cuando pienso en ti. No el hombre que me llamó estorbo. Ese niño. Sebastián miró la foto. Lágrimas corrieron por su cara. Ese niño todavía existe en algún lugar, y tal vez, solo tal vez, algún día puedas encontrarlo otra vez. Cuando lo hagas, ven a visitarme. Vamos a tomar té, como solíamos hacer. Mamá, pero por ahora necesitas seguir haciendo lo que estás haciendo, trabajando, construyéndote de nuevo. Y yo necesito seguir viviendo mi vida, una vida que finalmente es para mí. Arranqué el auto. Mamá, espera. ¿Puedo abrazarte? Miré a mi hijo, este hombre roto parado junto a mi auto. Vi al niño de 5 años en la foto. El perdón no es olvidar. El perdón no es volver a como las cosas eran. El perdón es dejar ir el veneno para que no te mate. No todavía, dije suavemente, pero tal vez algún día. Y me fui. En mi espejo retrovisor lo vi parado ahí, sosteniendo la fotografía contra su pecho, llorando. Y algo dentro de mí, algo que había estado congelado durante 2 años, comenzó a descongelarse. No completamente, no todavía, pero era un comienzo. Han pasado 8 meses desde ese día en Naucalpan, 8 meses desde que vi a Sebastián parado afuera de ese hotel con mi fotografía apretada contra su pecho. Hoy es diciembre otra vez. El 16 de diciembre. Mi cumpleaños número 62. Estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento. Uno más pequeño que el de Sebastián, pero con vista al mar. Lo compré hace 3 meses con parte de la herencia de mi tía. Todas las mañanas me despierto con el sonido de las olas. Carmen está aquí conmigo. Tomamos té y comemos pastel de chocolate. Pero esta vez no es un pastel para una persona, porque hoy también están la señora Rosa, mi vecina del edificio anterior, y Rosario, mi amiga abogada, y 3 compañeras de mi antigua oficina que reencontré hace 2 meses. Descubrí algo en estos 8 meses. Cuando dejas de enfocarte en la familia que te ignora, empiezas a ver la familia que siempre estuvo ahí, la familia que eliges. Mi teléfono vibra sobre la mesa. Es un mensaje de Sebastián. Mamá, feliz cumpleaños. Espero que estés rodeada de amor hoy. No espero respuesta. Solo quería que supieras que pienso en ti. Es el tercer mensaje que me manda en 8 meses. El primero fue hace 5 meses sobre su nuevo trabajo de capataz. El segundo hace 3 meses. Vi a Mateo hoy,
Jessica me está dejando visitarlo una vez al mes. Te envío una foto si quieres. No respondí ninguno, pero los guardé todos. Esta vez, mis dedos se mueven sobre el teclado. Gracias, Sebastián. 2 palabras, pero son 2 palabras más de las que le di hace 5 meses. Carmen me mira. ¿Le respondiste? Le respondí. ¿Crees que algún día podrás perdonarlo completamente? Me quedo en silencio. El perdón no es un interruptor que prendes o apagas. El perdón es un camino, largo, difícil. No lo sé, respondo honestamente. Pero sé que ya no estoy enojada, y eso es algo. Rosario levanta su copa de vino. Un brindis, por Patricia, por la mujer más valiente que conozco. No soy valiente, digo. Solo me cansé de ser invisible. Eso es exactamente lo que es la valentía, responde ella. Brindamos. El sonido del cristal chocando se mezcla con el sonido de las olas. El sol se está poniendo sobre el océano, pintando el cielo de naranjas y rosas. Ahora es mi vista diaria. Cuando era niña, mi madre solía decirme: «Mija, el amor verdadero no mendiga, no suplica. El amor verdadero se para con dignidad». Tardé 61 años en entenderlo. Durante 32 años mendigué el amor de Sebastián sin darme cuenta, con acciones. Cada sacrificio era una súplica silenciosa. Ámame, valórame, no me olvides. Y cuando él me llamó estorbo, algo en mí finalmente entendió. El amor que tienes que mendigar no es amor, es una transacción. Y yo había estado pagando durante 32 años por algo que debía ser gratuito. No odio a Sebastián. Odiar requiere energía, y yo ya gasté suficiente en eso. Lo que siento ahora es tristeza por lo que perdimos, esperanza de que tal vez encuentre su camino, y paz con el hecho de que si no lo hace, voy a estar bien, porque aprendí algo crucial. Mi valor como madre no está determinado por cómo mi hijo me trata. Mi valor está en lo que hice, en los sacrificios, en el amor que di. Nada de eso desaparece, porque él eligió no valorarlo. Di todo lo que tenía. Cada mañana despertándome antes del amanecer. Cada sacrificio, cada renuncia, cada sueño aplazado. Di mi amor completo durante 32 años. Y eso no fue un error. El error fue seguir dando cuando ya no era recibido con gratitud. El error fue confundir amor con autodestrucción. El teléfono vibra otra vez. Sé que dije que no esperaba respuesta, pero gracias por responder. Esas 2 palabras significan el mundo para mí. Miro el mensaje. Miro a mis amigas riendo en mi terraza. Miro el océano. Miro mi vida que finalmente es mía. Y escribo otra respuesta. De nada, hijo. Que tengas un lindo día. No es un abrazo. No es perdón completo. Pero es un paso, uno pequeño. Pero por primera vez, la elección es mía. No estoy respondiendo porque tengo hambre de su atención. Estoy respondiendo porque yo quiero. Porque yo decido. Y esa diferencia lo es todo. Si Mateo algún día crece y quiere saber quién era su abuela Patricia, quiero que sepa esto. La sangre no garantiza el amor. El respeto se gana, el amor se cultiva, y ambos se pueden perder. Pero también se pueden recuperar. No siempre, no fácilmente. Pero es posible. Quiero que Mateo sepa que su abuela no fue una víctima. Fue una mujer que aprendió que amarse a sí misma no es egoísmo, es supervivencia. Y quiero que sepa que las mejores lecciones son las que duelen, las que te quiebran, las que te obligan a reconstruirte desde cero. El sol termina de ponerse. Mis amigas comienzan a despedirse. Carmen me abraza en la puerta. Estoy orgullosa de ti, Patricia. ¿Por qué? Por elegirte, finalmente. Cuando todos se van, me quedo sola en mi terraza, con el sonido del océano llenando el silencio. Pienso en aquel día hace 8 meses, el día que Sebastián me llamó estorbo, el día que cambió todo. Esas palabras alguna vez me destrozaron, me hicieron sentir invisible, desechable. Ahora, mirando atrás, entiendo que fueron un regalo horrible,
doloroso, pero un regalo al fin, porque me forzaron a despertar. Me forzaron a ver lo que había ignorado durante años. Me forzaron a elegirme. Y si Sebastián tocara mi puerta mañana y dijera, «Mamá, lo siento, ¿podemos empezar otra vez?», yo le diría, «Hijo, algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser como eran. Puedes repararlas. Pero las grietas siempre estarán ahí, y eso no es malo. Las grietas nos recuerdan lo que sobrevivimos. Entonces sí, podemos empezar otra vez, pero no desde donde dejamos, desde un lugar nuevo, donde ambos nos respetemos, donde el amor no sea transacción, donde los límites sean respetados. Porque yo que te di todo, ahora entiendo que dar todo fue mi error, no porque no merecieras todo, sino porque al darte todo, no dejé nada para mí, y una madre vacía no puede amar completamente. El océano sigue sonando, y yo sigo aquí. A los 62 años, finalmente aprendí a vivir. No solo existir, vivir. Y si esa es la única lección que mi historia deja, que sea esto. Nunca es demasiado tarde para elegirte. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para cerrar una puerta que debió cerrarse hace años. Porque algunas puertas, una vez cerradas, se quedan cerradas para siempre. Y eso no es crueldad, es amor propio. Y a veces, cerrar una puerta permite que ambos lados encuentren ventanas nuevas.